El glorioso templo del cielo. El pasaje bíblico que más que cualquier otro había sido el fundamento y el pilar central de la fe adventista era la declaración: hasta 2300 tardes y mañana entonces será purificado el santuario. Estas palabras habían sido familiares para todos los que creían en la próxima venida del Señor. La profecía que encerraba era repetida como santo y seña de su fe por miles de bocas. Todos sentían que sus esperanzas más gloriosas y más queridas dependían de los acontecimientos predichos por ella. Había quedado demostrado que esos días proféticos terminaban en el otoño del año 1844. En común con el resto del mundo cristiano, los adventistas creían entonces que la tierra o alguna parte de ella era el santuario. Entendían que la purificación del santuario era la purificación de la tierra por medio del fuego del último y supremo día, y que ello se verificaría en ocasión del segundo advenimiento. De ahí que concluyera que Cristo volvería a la tierra en 1844. Pero el tiempo señalado había pasado y el Señor no había aparecido. Los creyentes sabían que la palabra de Dios no podía fallar. Su interpretación de la profecía debía ser, pues, errada. Pero, ¿dónde estaba el error? Muchos contaron, sin más trámites, el nudo de la dificultad, negando que los 2300 días terminaban en 1844. Este aserto no podía apoyarse con prueba alguna, o no ser con la de Cristo habría vuelto entonces para limpiar el santuario mediante la purificación de la tierra por fuego, y que como no había venido, los días no podían haber terminado. Exactitud de los periodos proféticos. Aceptar estas conclusiones equivalía a renunciar a los cómputos anteriores de los periodos proféticos. Se había comprobado que los 2300 días principiaron cuando entró en vigor el decreto de Artajerjes, que ordenaba la restauración y la edificación de Jerusalén en el año 457 a.C. Al tomar esto como un punto de partida, había perfecta armonía en la explicación de todos los acontecimientos predichos en la explicación de ese periodo que se halla en Daniel 9, 25 al 27. 69 semanas o los 483 primeros años de los 2300 años debían alcanzar hasta el Mesías, el ungido y el bautismo de Cristo y su unción por el Espíritu Santo en el año 27 de nuestra era. Cumplía exactamente la predicción. En medio de la 70ª semana del Mesías, que el Mesías debía ser muerto, 3 años y medio desde su bautismo, Cristo fue crucificado. En la primavera del año 31, las 70 semanas o 490 años les correspondían especialmente a los judíos. Al fin del periodo, la nación selló su rechazamiento de Cristo con la persecución de sus discípulos, y los apóstoles se volvieron hacia los gentiles en el año 34 de nuestra era. Al terminar entonces los 490 primeros años, de los 2300 quedaba aún 1810 años. Si contamos entonces el año 34, los 1810 años llegan a 1844. Entonces, había dicho el ángel: será purificado el santuario. Era indudable que todas las anteriores predicciones de la profecía se habían cumplido en el tiempo señalado. En ese cálculo todo era claro y armonioso, menos la circunstancia de que en 1844 no se veía acontecimiento alguno que respondiera a la purificación del santuario. Negar que los días terminaban en esa fecha equivalía a confundir todo el asunto y abandonar creencias fundadas en el cumplimiento indudable de las profecías. Pero Dios había dirigido a su pueblo en el gran movimiento adventista. Su poder y su gloria habían acompañado la obra, y Él no permitiría que ésta terminara en la oscuridad y en un chasco. Para que se le cubriera el oprobio como si fuese una mera excitación mórbida y un producto de fanatismo, no iba a dejar su palabra envuelta en dudas e incertidumbres.
Aunque muchos abandonaron sus primeros cálculos de los periodos proféticos y negaron la exactitud del movimiento basado en ellos, otros no estaban dispuestos a negar puntos de fe y de experiencia que estaban sostenidos por las Sagradas Escrituras y por el testimonio del Espíritu de Dios. Creían haber adoptado en sus estudios de las profecías sanos principios de interpretación, que era su deber atenerse firmemente a las verdades ya adquiridas y seguir en el mismo camino de la investigación bíblica. Orando con fervor, volvieron a considerar su situación y estudiaron las Santas Escrituras para descubrir su error. Como no encontraron ninguno en sus cálculos de los periodos proféticos, fueron inducidos a examinar más de cerca la cuestión del santuario. El santuario del Pacto Antiguo. En sus investigaciones vieron que en las Santas Escrituras no había prueba alguna que apoyara la creencia general de que la tierra es el santuario, pero encontraron en la Biblia una explicación completa de la cuestión del santuario, su naturaleza, su ubicación y sus servicios, pues el testimonio de los escritores sagrados era tan claro y tan amplio que despejaba toda duda con respecto a este asunto. El apóstol Pablo dice en su epístola a los Hebreos: en verdad, desde el primer acto también tenía reglamentos del culto y su santuario, que lo era de este mundo, porque un tabernáculo fue preparado el primero, en el que estaba el candelabro y la mesa y los panes de la proposición, el cual se llamaba lugar santo. Y después del segundo velo, el tabernáculo que se llama el lugar santísimo, que contenía el incensario de oro y el arca del pacto, cubierta todo en derredor de oro, en la cual estaba el vaso de oro que contenía el maná y la vara de Aarón que floreció, y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que hacían sombra al propiciatorio. El santuario, el cual se refiere aquí Pablo, era tabernáculo que construyó Moisés. Era el tabernáculo que construyó Moisés por orden de Dios como morada terrenal del Altísimo. Me harán un santuario para que yo habite en medio de ellos. Había sido la orden dada a Moisés mientras estaba en el monte de Dios. Los israelitas estaban peregrinando por el desierto y el tabernáculo se preparó de modo que pudiera ser llevado de un lugar a otro. No obstante, era una construcción de gran magnificencia. Después que los israelitas se establecieron en Canaán, el tabernáculo fue reemplazado por el templo de Salomón, el cual, aunque era un edificio permanente de mayores dimensiones, conservaba las mismas proporciones y el mismo mobiliario. El santuario subsistió así, menos durante el periodo cuando permaneció en ruinas en tiempo de Daniel. Hasta su destrucción por los romanos en el año 70 de nuestra era, ese fue el único santuario que haya existido en la tierra y del cual la Biblia nos da alguna información. El apóstol Pablo dijo de él que era el santuario del primer pacto, pero ¿no tiene el nuevo pacto también el suyo? El santuario del nuevo pacto en el cielo. Al volver al libro de Hebreos, los que buscan la verdad encontraron que existía un segundo santuario, o sea, el del nuevo pacto, el cual se alude en las palabras ya citadas del apóstol Pablo. En verdad, el primer pacto también tenía reglamentos de culto y su santuario, que lo era de este mundo. El uso de la palabra también implica que Pablo ha mencionado antes este santuario. Si volvemos al principio del capítulo anterior, leemos: lo principal, pues, entre las cosas que decimos es esto: tenemos un tal sumo sacerdote que se ha sentado a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y del verdadero tabernáculo que plantó el Señor y no el hombre. Aquí tenemos revelado el santuario del nuevo pacto y el santuario del primer pacto. Fue levantado por un hombre construido por Moisés. Este segundo es levantado por el Señor, no por el hombre. En aquel santuario servían los sacerdotes terrenales. En este es Cristo nuestro gran sumo sacerdote, quien ministra a la diestra de Dios. Uno de los santuarios estaba en la tierra, el otro está en los cielos. Además, el tabernáculo que construyó Moisés se hizo según su modelo.
El Señor le ordenó, conforme a todo lo que yo te mostraré, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus vasos, así lo haréis. Y le mandó además, mira y hazlos conforme a su modelo, que te ha sido mostrado en el monte. Y el apóstol Pablo dice que el primer tabernáculo era una parábola para aquel tiempo entonces presente, conforme a la cual se ofrecía dones y sacrificios, que sus santos lugares eran representaciones de las cosas celestiales, que los sacerdotes que presentaban las obras según la ley ministraban lo que era la mera representación y sombra de las cosas celestiales, y que no entró Cristo en un lugar santo hecho de mano, que es una mera representación del verdadero, sino al mismo cielo para presentarse ahora delante de Dios por nosotros. Las glorias del santuario terrenal y del templo celestial. El santuario celestial, ese en el cual Jesús ministra, es el gran modelo, del cual el santuario edificado por Moisés no era más que una copia. El esplendor incomparable del tabernáculo terrenal reflejaba a la vista humana la gloria de aquel templo celestial, donde Cristo, nuestro precursor, ministra por nosotros ante el trono de Dios. La morada del Rey de Reyes, donde miles y miles ministran delante de Él y millones de millones están en su presencia, ese templo lleno de la gloria del trono eterno, donde los serafines, sus resplandecientes guardianes, cubren sus rostros en adoración. No podían encontrar en la más grandiosa construcción que jamás edificarían manos humanas, más que un pálido reflejo de su inmensidad y su gloria. Con todo, el santuario terrenal y sus servicios revelaban importantes verdades relativas al santuario celestial y a la gran obra que allí se llevaba a cabo para la redención del hombre. Los lugares santos del santuario celestial están representados por los dos departamentos del santuario terrenal. Cuando en una visión le fue dado al apóstol Juan que viese el templo de Dios en el cielo, contempló allí 7 lámparas de fuego ardiendo delante del trono. Vio un ángel que tenía en su mano un incensario de oro y le fue dado mucho incienso para que lo añadiese a las oraciones de todos los santos. Encima del altar de oro que estaba delante del trono, se le permitió al profeta contemplar el primer departamento del santuario en el cielo, y vio allí las 7 lámparas de fuego y el altar de oro representados por el candelabro de oro, y el altar de incienso en el santuario terrenal. De nuevo, fue abierto el templo de Dios, y miró hacia adentro del velo interior, el lugar santísimo. Allí vio el arca de su pacto, representada por el cofre sagrado construido por Moisés para guardar la ley de Dios. Así fue como los que estaban estudiando este asunto encontraron pruebas irrefutables de la existencia de un santuario celestial. Moisés hizo el santuario terrenal según un modelo que le fue enseñado. Pablo declara que ese modelo era el verdadero santuario que está en el cielo, y Juan afirma que lo vio en el cielo.